Donald Trump lo anunció hace solo unos días. Pausamos los ataques iraníes mientras se reanudan las negociaciones. Pero luego cambias de perspectiva y lees lo que dijo ayer mismo el ministro de Exteriores iraní, que no estamos negociando con ellos, que no tenemos ningún interés en negociar con Estados Unidos, al que comparó con una banda mafiosa que no se atiene a ninguna norma ni ley. Así que me da la impresión, y aquí es donde quería empezar, derrocaron al Shah, era un país de corte occidental, las morgat chorkrek, tu choristes, dening por chur. Tenía una mujer que me cortaba el pelo y que vino de Irán después de la revolución. Salió de allí porque vio lo que estaba pasando. No les gusta nada de Occidente. No les interesa adoptar, aceptar ni convivir pacíficamente con un grupo de países occidentales que en su opinión son satánicos y socavarían su fe y sus valores, que son completamente incompatibles con los valores occidentales. Tengo la impresión de que no quieren tener nada que ver con nosotros. Nos invitan invitados a amablemente vuestro horario. No me tener nada que ver con vuestro horario. Creo que es un poco más complicado que eso, y hemos contribuido a complicarlo en parte, porque no se trata solo de que no nos guste su sistema de gobierno o viceversa, es que los hemos apoyado. Hemos empezado 2 guerras con ellos en un periodo de 8 meses y asesinamos a uno de sus principales dirigentes. Asesinamos a personas durante su toma de posesión presidencial, etc., a sus científicos. Matamos a gente atacando sus edificios de apartamentos y acabando también con familias enteras, etc. Así que hay muchos motivos para la animosidad, para que no quieran esto. Sin embargo, incluso teniendo todo eso en cuenta, ha seguido habiendo un sector claro. No sé si los llamaríamos moderados o un elemento pro-occidental dentro de Irán, pero se parecen más a pragmáticos. Dicen, escuchen, este es el mundo que tenemos, nos guste o no. Estados Unidos es el país poderoso, Israel es un país poderoso. Tenemos que aprender a convivir con ellos de alguna manera, aunque los odiemos. Luego está el otro lado, lo que llamamos los sectores más duros, los que dicen que no tiene sentido hablar con ellos. Según ellos, lo único que harán será prometer cosas y después no cumplirlas, en perjuicio nuestro. Así que sigamos con la guerra, etc. Así que, lo que están haciendo ahora mismo. Hemos hablado del ministro de Exteriores, Araghchi. A nivel estatal, a nivel directo, no están hablando con nosotros. Eso es cierto. Pero a través de los mediadores omaníes y cataríes, siguen manteniéndose buenas conversaciones de ida y vuelta. Porque, para Irán, si pueden volver a una situación como la del memorando de entendimiento, con todas las condiciones que lo acompañan, y eso significa todas, siguen dispuestos a hablar sí, y esta es la gran cuestión. Pueden obtener por adelantado algunas cosas que no consiguieron antes, porque no confían en nosotros. Y todo este asunto del estrecho de Hormuz es probablemente el punto número 1. Bueno, junto con el punto número 1, literalmente sobre Líbano, supongo que hablaremos más de eso en un minuto. Pero la cuestión real era el estrecho de Hormuz. Y lo único que dice el párrafo 5 es que Irán administraría el estrecho durante 60 días sin cobrar peaje, y después Irán y Omán decidirían qué iba a pasar a partir de ahí. No tuvimos ningún papel en ello. Pero 4 días después dijimos, aquí hay un nuevo corredor meridional en aguas omaníes y vamos a controlarlo. Y por supuesto, eso provocó la confusión y la disputa. Irán disparó contra algunos de los barcos que no hicieron lo que les habían dicho. Nosotros disparamos contra Irán, y ya saben lo que ocurrió después. Y ahora tenemos que intentar volver a eso. Y Estados Unidos está pensando, y quizá usted también quiera ir por ahí, que con Benjamin Netanyahu llegando hoy, él quiere volver a una guerra a gran escala y terminar el trabajo, como dicen Jack Keane y varios otros. Pero nuestros generales le están diciendo al general Keane, en particular, que no tenemos los misiles para volver a una guerra a gran escala, o que se nos van a acabar. Así que estamos en un verdadero aprieto, se lo digo.
Bueno, me alegro de que lo mencione porque fue un artículo interesante del Journal, un editorial del Consejo de Redacción, la excusa de la Casa Blanca sobre la escasez de misiles. El Journal expresó que, en realidad, yo diría que el Journal estaba indignado porque alguien lo dijo en voz alta, que nos faltan misiles, como si se hubiera revelado al mundo algún tipo de valioso secreto de Estado. Ahora los iraníes lo saben. No según información de inteligencia y sus recursos, es cierto que tenemos un problema en las municiones. Puedo decirle, por todas las fuentes que tengo, que eso es absolutamente, estoy hablando del más alto nivel de la Casa Blanca. Eso es absolutamente cierto. Y ni siquiera hace falta tener fuentes en la Casa Blanca. No hace falta tener ninguna fuente allí. La información de fuentes abiertas que tenemos es evidente por sí misma. Por ejemplo, basta con remontarse, un amigo mío ha hecho este análisis, a cuando empezamos a asignar dinero a distintos tipos de sistemas de misiles, hace muchos años. Y se ve cuál es el coste por unidad y cuántos se fabricaron. Y luego ves cuántos hemos gastado y piensas, vaya, hemos usado un montón, un porcentaje enorme. Y escuchen, hay una razón por la que paramos al cabo de 40 días. No fue porque quisiéramos dar margen a las negociaciones. Fue porque veíamos que no iba a funcionar. No estaba funcionando. No podíamos obligar a Irán a acatar. No podíamos tomar el control del estrecho de Hormuz con los misiles. Y si seguíamos, simplemente se nos acabarían y las negociaciones seguirían fracasando. Ahí es donde seguimos estando hoy. Bueno, esa es una realidad inquietante y perturbadora, teniendo en cuenta todos los desafíos a los que nos enfrentamos ahora y a los que podríamos enfrentarnos más adelante. Entonces, ¿qué hay de la declaración de Donald Trump diciendo, escuchen, estamos negociando, estamos intentando negociar, si no, estamos preparados para volver a una acción militar contundente? No se puede volver a una acción militar contundente si no se tienen las armas para respaldarla. Es cierto, pero eso es, y de nuevo, me lo ha dicho alguien con bastante acceso, él sigue dándole vueltas, y le han dicho que no funcionará, igual que se lo dijeron al final de los 40 días, o por qué terminó a los 40 días, porque no funcionaría. Nada ha cambiado, porque no se pueden fabricar estos misiles en menos de años. Y hablo de misiles individuales. Básicamente quizá no lo sepan, pero la mayoría, casi todos nuestros misiles avanzados, se fabrican a mano. No es como una fábrica en la que los coches van pasando y se les coloca la misma pieza en una cadena de montaje. Casi todos tienen que hacerse a mano. Por eso se tarda de 2 a 5 años en terminar un misil, además de por muchas otras razones. Así que no hemos añadido ninguno a nuestro inventario desde entonces, salvo unos pocos aquí y allá. Pero la cuestión clave es esta. Aunque pudieras, esos misiles no penetran montañas de granito, y esas ciudades de misiles son el activo número 1 de Irán. Simplemente no podemos destruir todas esas cosas en este mini ataque de 13 días que llevamos a cabo durante un tiempo. Destruimos muchas cosas en la superficie y les hizo daño. También he hecho un análisis de eso, y sí, les perjudicó. Eliminó radares, destruyó los sistemas de control del tráfico marítimo, mató a varios militares, etc. Pero eso no hace nada contra aquello que utilizan para controlar el estrecho. No ayudó en absoluto, solo lo aplaza. Y el estrecho sigue estando en gran medida cerrado, lo que está perjudicando a nuestra economía. Sí, y a mí me parece, no sé si esto ha sido un giro sorprendente, pero si uno se para a mirar la situación actual, al menos por lo que yo recuerdo de la historia, y tú vas a saber más de esto que yo, Irán no controlaba el estrecho de Hormuz antes de que empezáramos esta campaña. Se consideraba aguas internacionales. Los barcos podían transitar libremente en ambos sentidos. La economía mundial no se veía interrumpida regularmente porque los iraníes hicieran explotar barcos.
Parece que han obtenido una ventaja que quizá descubrieron durante esta campaña de bombardeos, o que han ejercido una opción que antes no habían utilizado: cerrar el estrecho de Hormuz. Esa es la cuestión clave. Todo el mundo sabía desde siempre que era una posibilidad. Se ha hablado, literalmente durante décadas, de que podían hacer esto, pero Irán nunca daría ese paso por sí solo, porque eso provocaría una condena internacional. Y sabían que desencadenaría una guerra contra ellos que no podían ganar, aunque les causaría daños considerables. Así que solo lo harían cuando se vieran obligados. Y esa era la única base que les quedaba. Entonces, ya no tenían ningún motivo para no hacerlo. Así que habían tenido un plan para hacer esto desde el principio. Y nosotros teníamos un plan para intentar reducirlo. Pero estas ciudades de misiles neutralizaron todos los planes que habíamos elaborado durante las décadas anteriores, porque ahora no podemos llegar hasta ellos. Y por cierto, aquí hay otro problema. Cuando hablamos de quedarnos sin misiles de crucero Tomahawk y Jazz, los misiles de crucero de largo alcance son, especialmente, dos tipos de armamento de primer nivel. Si nos quedamos sin ellos, o si nos quedan tan pocos que no podemos arriesgarnos a recurrir a las reservas destinadas al Pacífico o a Europa, y ese es ahora un riesgo importante. Tienen otras cosas, como las Hathiam, las bombas de pequeño diámetro y un par de categorías más. Pero el problema de esas armas es que tienen que lanzarse desde el aire y su alcance es mucho menor. Eso significa que ahora hay que emplear muchos más aviones para acercarse al objetivo, y los vamos a desgastar. Y por cierto, no van a ser más eficaces contra ese conjunto de objetivos que estas armas. Así que, aunque tengamos muchas JDAM y SDB, no tenemos las plataformas aéreas ni los pilotos necesarios para gastarlas todas, y aún así, no lograr el objetivo. Eso todo el mundo tiene que entender. Bueno, ¿podrían algunos de los otros países de Oriente Medio, que ahora son objetivo habitual de los ataques iraníes? Volamos algo en Irán, y ellos atacan inmediatamente Kuwait u otros países productores de petróleo de la zona. Creo que algunos han empezado a lanzar sus propios ataques de represalia, pero tienen fuerzas armadas lo bastante eficaces o suficiente cantidad de armamento como para poder hacerlo. Y ya te he planteado esta teoría antes, y la has rechazado como concepto. Que por fin digan: no más, esto se acabó, tenemos que hacer algo con Irán, unámonos todos colectivamente y empecemos a atacar a Irán juntos. Y quizá podamos conseguir algo así. ¿Daniel? Les encantaría decir no más, como al segundo o tercer día de la guerra, si hubieran podido. Pero no pueden, porque básicamente han delegado su seguridad en Estados Unidos. Para eso se suponía que estaban todas estas bases, para que nosotros los protegiéramos. Y, ya sabes, todos los acuerdos de contraprestación y los acuerdos económicos que hicieron, etc., nos dieron acceso y todo eso. Pero este es el coste. Ellos mismos tienen, básicamente, algo parecido a una Guardia Nacional, y además muy débil. Quiero decir, tienes razón. Creo que Emiratos Árabes Unidos y me parece que Kuwait han realizado algunos ataques simbólicos. Pero no son nada. Quiero decir, literalmente no son nada, porque no tienen la capacidad que tenemos nosotros. Y si nosotros no pudimos hacerlo, ellos desde luego que no pueden. Arabia Saudí intentó durante casi una década poner bajo control a los hutíes justo frente a su costa. Tampoco seguimos, ni siquiera solo con los hutíes. Así que en definitiva, no hay paz militar. ¿Se puede establecer un paralelismo entre esa situación y los países de la OTAN, que tampoco se molestaron en mantener sus ejércitos y armarse mientras confiaban en que Estados Unidos actuara allí como fuerza estabilizadora? ¿Ese es el tipo de paralelismo? En Europa no está tan mal, pero en términos generales es muy, muy parecido. No hay ninguna duda, no es solo cuestión de cuánto PIB gastaban. Alemania, por ejemplo, estuvo por debajo del 1% durante muchos años, hasta hace muy poco, pero nadie lo cumplía desde el final de la Guerra Fría.
Todos redujeron muchísimo el gasto porque pensaban, oye, Estados Unidos se encarga de todo, vosotros lo tenéis controlado. Así que gastaron el dinero en sus propios asuntos internos y destinaron lo mínimo a su seguridad nacional para que lo hiciéramos nosotros. Y lo hicimos, al menos hasta que Trump llegó al cargo. Cargando con el peso. Oh, mira nuestra deuda nacional, Daniel. En fin, muy rápido, tengo que cambiar de tema. Después de ver este artículo, tengo que preguntarte por la situación entre Rusia y Ucrania. Corea del Norte está desplegando 30,000 tropas en Rusia para ayudar a combatir en este conflicto. Sé que hemos leído artículos y oído informes sobre soldados norcoreanos ayudando a los rusos. ¿Es esto un reflejo del limitado número de soldados que le quedan a Rusia? ¿Se trata simplemente de depender de los corderos sacrificiales que los norcoreanos están enviando ahora para que luchen la batalla en su nombre? ¿En qué punto estamos con eso, Daniel Davis? Sí, desde luego no es un problema de falta de soldados rusos. De hecho, el propio Putin ha indicado que este septiembre, que está ya muy cerca, podría movilizar a otros 500,000 soldados, además de todo lo que ya tienen. Ahora mismo cuentan con alrededor de 1,5 millones de efectivos activos. Así que no hay escasez de tropas. Lo que eso implica es que Rusia está considerando seriamente intensificar de forma significativa esta guerra y posiblemente lanzar una ofensiva en alguno de los puntos débiles del frente oriental, que la parte ucraniana, incluso con drones, no puede superar, y podrían hacerlo de forma masiva. Así que creo que eso indica más bien que Rusia va a aceptar todos los aliados que pueda conseguir, porque va a hacer un gran avance. Y creo que existe un riesgo real de que eso ocurra. Esperaba que pudiéramos sacar mejores noticias de ese despliegue de soldados norcoreanos con los rusos. Por desgracia, ya ven, ahí está esa dosis de cruda realidad de Daniel Davis.